una cosa que me parece fundamental, repasarla siempre, tenerla en mente siempre, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes ven solo la presentación o ven la cinta de herramientas de Zoom? ¿Qué Solo la ven ustedes? presentación, profe. Ok, entonces déjenme ver si poniendo esto aquí abajo, porque a mí sí me estorba. Vamos a ver. Entonces, en mecánica del sólido siempre vamos a estar hablando de las fuerzas que hay dentro de un cuerpo. Para eso hacemos cortes, como este mostrado en este plano, para poder encontrar esas fuerzas mediante el equilibrio, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que eh, precisamente uno de los objetivos de la mecánica del sólido es llegar a saber cuánto es la fuerza que actúa en cada uno de los puntos. Eso no es tan simple porque la cantidad de fuerzas es infinita y normalmente disponemos como máximo de eh, 6 ecuaciones, 3 de suma de fuerzas en cada uno de los ejes y 3 de suma de momentos en cada uno de los ejes. Entonces siempre encontramos un sistema equivalente y ese sistema equivalente lo descomponemos, ¿verdad? Este es el sistema equivalente, lo descomponemos en componentes rectangulares. Hemos venido hablando de este curso empezando de fuerza normal. En el tema pasado pasamos a torsión y ahora vamos a estar hablando de momento flector. Nos queda cortante. Y en esa misma línea, entonces debemos tener en cuenta que todas las acciones internas dentro de los cuerpos requieren una serie de convenciones. Nosotros usamos esta convención que está aquí mostrada, la carga se considera positiva para arriba y el cortante positivo, así como está mostrado, esto es equivalente a esto, a mí me gusta representarlo de esta forma. Y el momento es positivo así como está mostrado, ¿verdad? Pero más que eso, tengamos en cuenta que eh, como estamos hablando de flexión, del efecto de la flexión en una sección siempre, eh, pues casi siempre mostramos solo una sección y un valor de momento. Pero cuando estamos hablando de vigas, interesa saber que hay que construir un diagrama para saber dónde es máximo el momento o para saber en general cuál es la función del momento, porque la viga que vamos a diseñar o que vamos a revisar tiene todos esos valores de momento y hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Con eso lo que quiero decir es que en el análisis de una viga por flexión, uno debe hacer todo el ejercicio para llegar al diagrama de momento y después de que ya tiene este diagrama de momento, hacer el análisis de la flexión. Esto es materia del curso de Mecánica 1 y aquí no le dedicamos tiempo, pero perfectamente un examen o un problema de flexión puede requerir este ejercicio previo. ¿Okay? De nuevo, para resolver el problema de la indeterminación estática, recurrimos al análisis del fenómeno cinemático. Aquí hay una viga sin carga y sin deformación, y aquí en el lado derecho está cargada con un momento positivo, por cierto, y el efecto de ese momento es que estas líneas verticales que tenemos aquí, que representan la intersección de un plano con respecto al eje, esta es vertical, horizontal, aquí en la parte superior y vertical. O sea, esas son la intersección de un plano con el eje. Pero también tenemos estas otras horizontales
y entonces cuando se carga la viga, estas líneas que representan la intersección de un plano perpendicular al eje con la viga permanecen planas, ¿verdad? Estas líneas verticales y todo esto, en realidad todo un plano que hay aquí permanece sin distorsión. Ese es el fundamento de la flexión. Aquí incluso tenemos un ejemplo cualitativo que siempre les recomiendo a ustedes hacerlo con su borradorcito. Dibujan en el borrador esto y le aplican flexión al borradorcito y pueden ver que en la parte de arriba esto que era más corto se estiró y esto que era, este elemento, esta fibra se estiró y esta fibra de aquí abajo se comprimió. Esta de aquí permanece igual. De nuevo, esa es otra forma de mostrar la hipótesis cinemática. En esta la vamos a pasar porque no se ve muy claramente. Aquí, perdón. Yo tengo una duda con respecto a la figura que está analizando un poquito más antes, la que tiene como cuadritos. ¿Esta? No, la anterior. Ajá. Es que, bueno, no sé si es que se deforma, bueno, supongo que es proporcionalmente, pero uno generalmente, ¿verdad? Tiene el eje neutro, o ya adelantándose un poquito, y toma la distancia C, digamos, hacia el extremo de, como hacia la parte, digamos, tomándolo hacia arriba, digamos, ¿verdad? Hacia la parte más alejada. Pero se supone que abajo y arriba se deforma igual, porque, o sea, lo que me explico es que no sé si hay puntos que quedan más alejados del eje. En realidad, usted acaba de mencionar el concepto de eje neutro, ¿verdad? Si una viga tiene una forma tal que el eje neutro está a la misma distancia de arriba que de abajo, entonces la deformación arriba será igual que la deformación abajo. Eso no es esa no es una regla. Depende de dónde esté el eje neutro y de qué distancia hay a los puntos más alejados, arriba y abajo, la deformación es diferente. Sí, digamos, igual yo creo que ya más o menos lo vi, pero digamos es que si usted se mueve, digamos, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Del eje X, digamos, que es el que va longitudinal, de puntos arriba que están más abajo y otros están más arriba. No sé si No le capto muy bien. Me está hablando de este eje, ¿verdad? Ajá. Si usted se mueve ahí hacia arriba, bueno, en el centro está más alto, digamos. Más alto que aquí. Ajá. Ah, ok. Ese es un problema que es el efecto de Poisson, ¿verdad? En realidad, no es tan fácil observar esta curvatura que vemos aquí o esta curvatura que vemos aquí. Pero esto es el efecto de Poisson, porque cuando comprimimos un punto por aquí arriba, ese punto, digamos, lo comprimimos, ese punto se alarga para arriba y se alarga hacia los lados. Ese efecto de Poisson produce esta curvatura. En el libro de texto viene un poquito más explicado y yo creo que en el video yo no lo detallé tantísimo, lo mencioné así de refilón, ¿verdad? Pero es el efecto de Poisson en la flexión. Produce esta curvatura aquí abajito y esta curvatura de aquí arriba. Ustedes lo pueden ver haciendo un modelito con el borrador. Fácilmente se aprecia con el borrador ese efecto porque el borrador tiene una razón de Poisson de 0.5. Eso quiere decir que se nota mucho el efecto, ¿verdad? Pero ya claro eso, entonces esos cambios en las dimensiones por efecto de Poisson son tan imperceptibles, especialmente cuando hablamos de vigas de acero y de concreto, ¿verdad? Esto se puede ver en el borrador, pero en una viga de concreto y en una viga de acero no se ve. Entonces, siempre
hablamos de, por ejemplo, una viga rectangular como esta, de una sección rectangular como esta, la misma distancia ahora del eje neutro hasta aquí que del eje neutro hasta aquí, ¿verdad? No tomamos en cuenta ese efecto de Poisson. O sea, existe, pero no afecta ningún cálculo que hagamos. Ok, ok. Gracias. Mucho gusto. Entonces, estábamos por aquí. Esto mismo que vemos aquí, ¿verdad? De una viga deformada, es lo que tenemos aquí. Nada más que allá lo estábamos viendo en 3 dimensiones, aquí lo estamos viendo en el plano. Y aquí están los momentos que conversaba con Abril en determinado momento, ¿verdad? De acuerdo con la regla de la mano derecha, este momento se asocia con un momento que aquí vendría saliendo de la pizarra, porque la regla de la mano derecha pone los dedos en esta curva y el pulgar saliendo de aquí. Aquí hay que hacerlo con la mano derecha también, y si lo hacemos aquí, entonces aquí va metiéndose en el papel, ¿verdad? Entonces, metiéndose en el papel y saliendo del papel, se anulan si tienen la misma magnitud. Pero aquí lo que nos interesa es mostrar que tenemos este elemento que cuando aplicamos flexión, aquí es A y B se acercan, D y C se alejan para un momento con este signo, ¿verdad? Insisto, vean que saqué el rato para poner varias imágenes que describen el fenómeno cinemático, porque el fenómeno cinemático es clave. Muy bien, entonces vamos a ver una cosa. Aquí lo que vamos a analizar es con más detenimiento este elemento. Aquí lo tenemos. Le damos un poquito de vuelta, vamos a verlo arriba otra vez, le damos un poquito de vuelta porque lo que vamos a hacer es coger esto, pero como aquí está en el centro, esta superficie se inclina en sentido horario y esta superficie se inclina en sentido antihorario. Las dos se juntan aquí y se separan aquí. Pero vamos a coger esta línea y la vamos a poner vertical, porque en realidad esta curvatura nunca tampoco es tan pronunciada como la vemos en el borrador y como la hemos visto en los otros ejemplos. Entonces, aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí no mostramos la curvatura porque en realidad es pequeña esa curvatura, y simplemente el lado izquierdo lo pusimos vertical y este otro lado lo pusimos de esta forma. ¿Esto para qué? Para que nos quede claro esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué dice esta ecuación? Antes voy para atrás otra vez. Perdonen un momentito. Hay compañía por aquí. Teo. Ya. Ven. Disculpen. ¿Qué pasa en la flexión? Esta fibra, lo he dicho varias veces, se encoge y esta fibra se estira. ¿Cómo es que se encoge y se estira? Bueno, medía de X y ahora mide un poquito menos. Medía de X y ahora mide un poco más. Entonces imaginemos que esa fibra, esta fibra, está sujeta al efecto de un esfuerzo normal que jala aquí para acá, que comprime aquí para acá y comprime aquí para acá. Entonces,
como estamos mostrando todo el efecto solo de un lado, esta superficie plana estaba aquí y se inclina toda la superficie de manera que esta distancia que era de X originalmente se encoge esta cantidad. Recordemos que X es du entre dx. Du sería este acortamiento, entre dx es la deformación. Entonces, como aquí lo que hay es una recta que describe todos los acortamientos y todos los alargamientos, entonces simplemente decimos como resumen de la deformación, de la flexión, como resumen de la hipótesis cinemática de la flexión, que las deformaciones lineales varían linealmente, que las deformaciones varían linealmente con esta ecuación. Porque cuando y vale 0, ya lo medimos desde aquí, y para arriba, y negativo para abajo. Cuando y vale 0, la deformación vale 0, porque aquí ni se estira ni se encoge, ¿verdad? Entonces, de nuevo, son lineales. Vamos a ver si pongo esto para mí. Son lineales porque actúan esfuerzos comprimiendo o estirando las fibras, ¿verdad? Ok. Tal como hemos venido haciendo, la hipótesis cinemática complementa las ecuaciones de equilibrio y esa es la base de la flexión, ¿verdad? Entonces, hablamos de un enfoque general de cualquier problema de flexión. Siempre las deformaciones varían linealmente, siempre. Eso hay que subrayarlo, ponerle resaltado y todo lo que ustedes quieran. Siempre varía linealmente. Y después de que tenemos deformaciones, vamos a ver cómo es el material, cómo es el comportamiento del material para pasar de deformaciones a esfuerzos. Una vez que ya pasamos de deformaciones a esfuerzos, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Decimos que este enfoque es general porque cualquier problema de flexión, sea elástico o sea inelástico, se resolvería con este enfoque. El asunto es que para el caso particular, vean que insisto mucho en eso, para el caso particular de la flexión elástica, tenemos esta ecuación que dice que la deformación varía linealmente. Pero resulta que si el comportamiento es elástico, la deformación multiplicada por el módulo de elasticidad es el esfuerzo. Entonces vean que aquí está la ecuación EX igual a K por Y. Multiplico por el módulo de elasticidad de un lado y multiplico por el módulo de elasticidad del otro lado y encontramos el esfuerzo. Entonces, esta nueva ecuación dice que el esfuerzo también varía linealmente. Antes, K era la pendiente de la ecuación de las deformaciones. Ahora, K por el módulo de elasticidad es la pendiente de la ecuación de los esfuerzos. Entonces, este esfuerzo que hay aquí, lo que hace es comprimir esta fibra, acortar esta fibra. Y este esfuerzo que hay aquí, lo que hace es estirar esta fibra, ¿verdad? Variando linealmente hasta el eje neutro. Y aquí lo tenemos, no sé si Abril, cuando me mencionó el tema de la regla de la mano derecha, lo que estaba viendo era esto. Probablemente sí, ¿verdad? Sí, ese, profe. Ok. Y aquí, bueno, ahí uno a veces ve lo que quiere, ¿verdad? Pero aquí estoy viendo que hay, bueno, tal vez no está tan erróneo. Este es el eje Z, ¿verdad? Y este es un momento en Z que va para adentro. ¿Por qué va para adentro este momento? Bueno, y no hay representado otro momento como este, ¿verdad? Vean que estos momentos, dos flechas aquí arriba. No hay otro momento que equilibre
¿Por qué? Porque están los esfuerzos. ¿Quién me dijo eso? Yo ya entendí. ¿Quién soy yo? Ah, Abril. Sí. Muy bien, Abril, exactamente. Porque recordemos, eso es fundamental. Cortamos y hay equilibrio. El momento, esta representación del momento no es una realidad, es un sistema equivalente. Entonces, este elemento que está aquí, que es este mismo, ¿verdad? Que es del lado izquierdo el momento aplicado en una determinada sección y del lado derecho unos esfuerzos que también producen un momento de esta misma magnitud y de sentido contrario, por eso hay equilibrio. Muy bien, Abril. Ok. Aquí tenemos un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Este es el mismo diagrama, la sección transversal que está ahí puesta nada más para mostrar con una forma general que en este punto de la sección transversal actúa este esfuerzo. Y entonces, esfuerzo por área es fuerza, por brazo de palanca es momento. Eso quiere decir que para producir, eso quiere decir que para producir el momento que equilibra este punto, contribuye con sigma X por dA por Y. Y todos los puntos en la sección contribuyen, todos los puntos en la sección contribuyen tal como está aquí. Ven que esto era esfuerzo, E por K por Y, esfuerzo por área por brazo palanca. Aquí hablamos de 1, pero aquí están tomados en cuenta todos los puntos. Entonces, por eso hablamos aquí de una ecuación de equilibrio que es mz, que es este que está aquí, menos el efecto en términos de momento de todos estos esfuerzos. Esta es la segunda ecuación de equilibrio, pero hay otra, porque en este elemento no hay ninguna fuerza puesta en X, como carga, ¿verdad? Entonces, todos estos esfuerzos por el área en la que actúan y sumados en todo el área, tienen que dar 0. Esfuerzo por área en la que actúa, sumados en todo el área, dan 0. Estas son dos ecuaciones de equilibrio aplicables en el caso de la flexión. Vieran que aquí se me fue una parte del análisis que lo comenté, creo que cuando expliqué algunos ejercicios. Y es que cuando yo meto esta ecuación de esfuerzo, la meto aquí, E y K salen de la integral y entonces aquí queda solo la integral de Y por dA. Y KE por K aquí afuera. Entonces, el análisis de esa ecuación dice que Y por dA es igual a 0. Esa es la expresión del primer momento de área. Y para que Y por dA sea 0, solo es posible si Y. Recuerden que la integral de Y de A es igual a Y barra por A. Para que eso sea 0, solo es posible si Y barra es 0, porque el área no puede ser 0, no tendríamos viga. Y esa es una conclusión fundamental de estas dos ecuaciones que estamos analizando, porque siempre que estemos hablando, ojo a eso que es clave, siempre que estemos hablando de este caso particular, grábense eso, siempre que estemos hablando de este caso particular, va a pasar que el eje neutro coincide con el centroide. Por eso
y barra por A es igual a 0. Eje neutro coincide con el centroide en el caso elástico. Y bueno, reacomodando esta ecuación, esta segunda ecuación, pasando esto a este lado, encontramos que mz es igual a EK por la integral de y de A. Aquí encontramos que la integral de y de A, bien conocida por ustedes desde el curso de mecánica 1, es el momento de inercia. Entonces aquí queda momento de inercia y no hemos dicho, nada más dije en algún momento que K era la pendiente de esta ecuación. Eso es todo, K es la pendiente. Esta es la ecuación de una recta, es esta recta y K es la pendiente. Entonces, no sabíamos cuánto era, ya sabemos cuánto es K, es M entre I. De manera que eso nos permite encontrar la fórmula de la flexión elástica. El esfuerzo en cualquier altura Y, el esfuerzo en X, que se da a cualquier altura Y, es el momento aplicado entre el momento rectangular de inercia. ¿Por qué esta ecuación lleva un menos? Porque ese menos permite que cuando el momento sea positivo y Y sea positivo, los esfuerzos den en compresión, ¿verdad? Porque si aquí hubiera un más, tendríamos momento positivo, Y positivo sería positivo. Y los esfuerzos arriba, en este caso, son de compresión. Para eso es que necesitamos este menos por ahí, que viene arrastrándose desde esta ecuación. Y entonces esta es la ecuación de la flexión. El esfuerzo es igual a momento entre inercia por Y. Hay que tener en cuenta que la ecuación de los esfuerzos es con Y, ¿verdad? Si queremos el máximo, aquí va Y máximo, que es lo que estaba hablando con Emanuel, ¿verdad? Si queremos sigma máximo, aquí será Y máximo. O C, como le llamamos al Y máximo, ¿verdad? Sigma máximo, MC entre I. Esta es la ecuación para averiguar cuánto vale el esfuerzo a una altura Y o cuánto es el máximo a una distancia C, pero a esta ecuación le damos vuelta, tal como venimos dándole vuelta a las ecuaciones de los esfuerzos en todos los temas previos, ¿verdad? Si yo quiero diseñar, entonces reacomodo de un lado de la ecuación aquellos términos que tienen que ver con la geometría y del otro lado de la ecuación aquellos términos que tienen que ver con el momento aplicado y el esfuerzo permisible. Es decir, cuando estamos diseñando una viga en flexión, andamos buscando esto y sobre C. Y bueno, cuando hablamos de vigas alineadas con el eje X, esas vigas pueden tener momento en Z, que es el que hemos venido mencionando, pero también puede haber momento en Y, que eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Ok. Vamos a ver si esto se devuelve aquí, un momentito. Aquí les puse esto, que es el enfoque general del problema de flexión. Esto siempre se puede. Es decir, esta forma de resolver el problema es válida en cualquier comportamiento de material. Caso elástico, elastoplástico, cualquier caso se puede resolver con esta metodología, porque es precisamente lo que acabamos de hacer. Vimos la hipótesis cinemática, vimos las relaciones constitutivas, dijimos que deformación o sigma es igual a deformación por módulo de elasticidad en el caso elástico, y después aplicamos dos ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X y suma de momentos en Z igual a 0. Entonces, yo podría decirles que no hay nada nuevo que ver en el caso de flexión inelástica porque ese enfoque general siempre es válido.
podría, pero vamos a explicar por qué es válido. A veces se adelanta y otras veces no adelanta. ¿Okay? La hipótesis cinemática que sigue siendo válida. Entonces partamos de que sabemos para un momento aplicado cuánto valen estas deformaciones. Sabemos dónde está el eje neutro, el centroide, disculpen. Sabemos dónde está el eje neutro, conocemos las deformaciones y yo quiero saber cuánto valen los esfuerzos. Pues simplemente cojo cada una de esas deformaciones, E1, la busco en el diagrama de esfuerzo de formación E1 y veo que el esfuerzo corresponde a E1. Entonces, vean que E1 está a esta distancia del eje neutro, es decir, a esta distancia, y entonces ahí vamos a tener sigma 1. Y así sucesivamente buscamos E2, E3, E4 y E5. ¿Verdad? Vamos buscando las deformaciones, vemos qué esfuerzo corresponde a cada deformación, y simplemente a la misma altura Y que se dan esas deformaciones, vamos sustituyendo por cada uno de los esfuerzos. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5. De manera que esa relación constitutiva nos va a decir cómo es que varían los esfuerzos. Y ya, este es el segundo paso, ¿verdad? Recuerden que en ese enfoque general decíamos la hipótesis cinemática, las relaciones constitutivas, encontramos los esfuerzos y ahora lo que quedan son dos ecuaciones de equilibrio. Que aquí las tenemos. Dos ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de momentos en Z igual a 0. ¿Qué hay que tener muy presente? Que la hipótesis cinemática siempre se cumple y que por lo tanto las deformaciones siempre varían linealmente y que estas dos ecuaciones de equilibrio también se cumplen siempre. Y que hay que tener en cuenta también porque no es válido siempre. Como digo aquí, solo en comportamiento elástico. El eje neutro en el centroide solo en comportamiento elástico. La fórmula de la flexión elástica solo en comportamiento elástico. ¿Se podrán ustedes imaginar la frustración cuando queremos analizar un problema que no cumple con la ley de Hooke y se encuentra uno por ahí la fórmula de la flexión elástica o se encuentra el eje neutro puesto en el centroide? Porque esto es de lo primerísimo que hay que tener en cuenta. ¿Quién me habló? Yo, profe, una pregunta. ¿Quién es yo? María. María, dígame. El eje neutro dice que no coincide con el centroide. Ajá. Incluso en figuras tan simétricas como un rectángulo, digamos. Es que en un ejemplo, algo así, usted había dicho como en uno de los ejemplos de los ejercicios, usted ponía que era plástico, pero usted ponía como que era de la mitad para arriba era plástico y de la mitad para abajo era en compresión y la mitad para abajo era en tensión. O sea, como que lo distribuía a la mitad, entonces sí coincidía con el centroide de ese rectángulo. Vamos a ver, hay dos requisitos necesarios para que como excepción el eje neutro coincida con el centroide en un material no lineal. Los dos requisitos son que tenga dos ejes de simetría, como el rectángulo que usted menciona, y que el comportamiento en tracción sea igual que el comportamiento en compresión. Si no se cumple ese segundo requisito, aunque la figura tenga dos ejes de simetría, el eje neutro no va a coincidir con el centroide. Ah, ok, sí, es que digamos, mi duda era que si tenía que tener los dos a la vez, pero ya, ok, tiene que tener los dos por fuerza siempre.
Exactamente. Ok. Así es. Ok. Profe, A ver, dígame. perdón. ¿De qué depende que un material se comporte elástico? Digamos, es que cuando era carga axial tenía como o sea, tenía una parte elástica y después ya dejaba de comportarse así, pero aquí ¿qué depende? ¿Del material o es igual, Depende, digamos? depende de Dios. Los Profe, materiales son como son, sí, ¿verdad? ¿No? Digamos, esa es la naturaleza de ese material. Lineal, no lineal, elástico, Ujú. inelástico. O sea, eso es algo que caracteriza el material y precisamente por esa razón requerimos hacer experimentos para entender cómo se comporta el material. Ok, entonces digamos, ahorita en pruebas de flexión, un material siempre se va a comportar o elástico o no elástico, o no es como que un material depende de la carga, puede que se comporte elástico y después ya no se comporte elástico. Vamos a ver. El diagrama de esfuerzo de formación describe el material, no tiene que ver con la carga. Digamos, esas propiedades del material no tienen que ver con la carga, pero la carga dirá hasta dónde llega en ese diagrama. profe, ahí sale mi pregunta, mi otra duda existencial. En los ejercicios usted decía que para el concreto, bueno, como el concreto no soporta tensión, entonces uno omite esa parte, entiendo. Pero usted dijo que para esfuerzos pequeños, usted puede suponer que los esfuerzos en el concreto de compresión son lineales. Ahora llega mi Pero pregunta. no es que yo lo ¿Cómo? supongo, es que es aproximadamente Ajá, lineal. ajá, ok. Pero ¿cómo sabe uno que es un esfuerzo pequeño? Porque Porque está en esa zona donde es prácticamente una recta la que describe el comportamiento del material. es que, o sea, es que si a mí me dieran el diagrama de esfuerzo de formación del concreto, todo bien, pero es que en los dos ejemplos que usted usó para concreto reforzado con acero, no venía ningún diagrama de esfuerzo de formación, y en uno era lineal, bueno, era como, o sea, era plástico, y en el otro era lineal, o sea, que era elástico. Entonces yo ahí llegué a mi duda existencial, porque usted dijo, porque era esfuerzo pequeño, pero yo decía, si no tengo un esfuerzo permisible o, o no tengo un diagrama, ¿cómo supo el profe esto? Eh, es posible que me haya faltado un diagrama, pero déjenme ver. Uy, ¿qué hice? Vamos a ver cómo hago por aquí. Ok, déjenme ver qué me encuentro por aquí. Ojalá que haya uno por aquí, porque si no va a ser una torta con María.
Bueno, la verdad es que no encuentro un diagrama de esfuerzo de formación de concreto, lamentablemente, y cuando eso me pasa me asusto. De manera que voy a coger otro diagrama como este, que les voy a mostrar. Profe, yo tengo el diagrama de esfuerzo de formación del laboratorio, de concreto, no sé si... bueno, solo tiene la parte en compresión. No sé. No importa, lo puede compartir. Sí, comparto mi pantalla. Ajá. Creo que me tiene que dar permiso, profe. Yo no estoy compartiendo pantalla en este momento, ¿verdad? No. O creo que le puedo pasar la foto por aquí. No, pero comparta. ¿La tiene en la computadora? Sí, pero es que me dice que el anfitrión tiene habilitado que los participantes compartan ¿Cómo va a pantalla. hacer eso? Sí. Profe, no es la primera vez que pasa. Pero siento que ahora se tiene que habilitar eso. Ya no sale por defecto. Pruebe, a ver, Ana Paula. Listo, sí, ya. Ok. Muy bien. Aquí está. Entonces, ¿y usted ve mi cursor o no? No, ¿verdad? Porque es Ana Paula la que está compartiendo. Sí, ese era el de ella. Yo creo que ese es el mío. El que está moviendo es el mío. Ok, entonces muévalo hacia la derecha. Ajá. Ahí al diagrama, ¿verdad? Ese es el diagrama. Vean que hay una recta tangente, casi tangente al inicio, ¿verdad? En realidad está tangente ahí en cierto punto. Y define esa recta un módulo de elasticidad del concreto, ¿verdad? Que puede describir, digamos, con bastante aproximación cómo se comporta el concreto en ese, digamos, en un tramo, digamos, que llega, en términos de esfuerzo, llega como más allá de la mitad, un poquito más allá de la mitad del esfuerzo F'C del concreto, o de una deformación E2, como se le llama por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí uno podría suponer, exactamente, ahí uno podría suponer que en ese tramo, digamos, desde cero esfuerzo hasta ese valor como de aproximadamente 0,5 F'C, el esfuerzo tiene, el concreto tiene un comportamiento lineal. Eso es una aproximación, no es una realidad absoluta. Ahora, si esa viga se está cargando mucho más allá, ustedes pueden ver que ya se va separando de la recta y hasta llegar al valor que denominamos F'C, donde ahí comienza más bien a disminuir el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, en todo ese tramo, más allá del 50% de F'C, ya el comportamiento no es aceptablemente asimilable con una recta. ¿Cómo la ve, María? Profe, ¿por qué uno usa 0.85? ¿Perdone? ¿Por qué se usa 0.85? Pero ahorita, ya eso sí no se lo puedo explicar aquí. Esa es mi duda existencial de ahorita que en serio no entiendo, no me cabe en la cabeza. Simplemente yo intento que me entre, pero no entiendo de dónde sale ese 0.85. Y que a ustedes, sus papás no le han enseñado que cuando le dicen algo, usted lo tiene que aceptar porque son sus papás.
No, María, no. no. A mí mi abuelito me dijo que nadie tiene la verdad absoluta. Yo estoy hablando de sus papás, no de su abuelito. Profe, a mí me Y quedó mi en abuelito. este caso es el profesor el que le está diciendo que sí tiene que ser. Pero vamos a avanzar y ahorita cuando lleguemos, si nos da chance, porque yo creo que... Profe, yo creo que ya está el quiz. Ya está el quiz, profe, sí, dejemos eso, yo puedo vivir con eso, creo. Bueno, en la próxima clase les voy a explicar que un poquito más de esto. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, Sí, profe. ok, entonces vayan al quiz y nos veríamos el jueves. Lleguen bien afiladitos, por favor. Ok, profe, ahí nos revisa el quiz porque como que no da resultado, no me da la nota, solo dice revisado. No dice ni Ok. que No da la la tengo nota. buena ni nada. Yo, Vamos, y yo ahí tengo le- unas dudas porque como que sí me tiro unas correcciones, pero yo creo que están buenas, digamos. Bueno. Es que como es falso y verdadero, uno se enreda Sí, es mucho. que yo También. el formato que usé, ustedes pueden ver alguna explicación teórica. Para que vea yo qué, no, vaya a hacer el quiz, muchacho. ¿Está bien? Sí, digamos, como esa dos, profe, yo creo que sí está buena. Es que de ahí se queda uno con la duda, profe, si estaba buena o no. Bueno. Yo creo que fue que el profe puso las explicaciones a las que eran falsas, digamos, nada más. No, yo puse No. una explicación general, pero voy a revisarlo. Ya que se tomó la molestia, Jiménez, cuando tenga un chancecito me manda unos pantallazos de su examen, por favor. Sí, señor. Profe, ¿puede habilitarle a este quiz también eso que le habilitó de... Ah, sí, sí, cómo no. Ajá. Ahí Profe, está bien, ¿por qué me entonces. salen las preguntas de torsión en el quiz de flexión? Vamos a ver qué está pasando con María. Sí, es verdad. Quédense ahí, profe, por digamos, favor. Perdón. Me La sale- primera, digamos, Ah, a mí ya. la primera Quédense me ahí. dice, la Quédense hipótesis ahí. cinemática de la torsión de barras circulares se aplica a cualquier material. Ok, déjenme entonces ir a ver qué está pasando. Un Y momentito. son 20 preguntas, creo que se revolvió Por todo. favor, María, déjeme ir al examen. Ay, profe, perdón. Es que si no, no puedo arreglar nada. Déjeme ver qué pasó aquí. Quiz de flexión. Vamos a ver qué hay aquí. Quiz de flexión. Ah, más bien lo que voy a hacer. Creo que vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un cambiecito para que no nos estresemos mucho. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Vamos a hacer el quiz en la próxima clase. Entonces, ok. ¿Ah? Digamos, salir nada más, digamos, enviamos todo así, vacío, digamos. No envíen nada, no hagan nada. Lo aplicamos en la próxima clase. Ok, perfecto. ¿Ok? Si hay preguntas, podemos seguir con las preguntas y si no hay preguntas, entonces nos veríamos en la próxima clase. Profe, yo tengo una preguntilla. Usted dijo que para que el eje neutro estuviera en el centroide, para el caso inelástico, hay en dos condiciones. La de Ujú. los ejes de simetría y puede decir de nuevo la otra.
en un comportamiento en compresión igual que en tracción. Cuando dice eso, se refiere, por ejemplo, que las distribuciones de esfuerzo son iguales o tienen la misma forma, o a qué exactamente. Que tiene la misma forma la curva. Ah, ok. Sí, bueno, eso era. Es como si usted cogiera la curva, digamos, en un diagrama de esfuerzo de formación, usted le pone hacia arriba el esfuerzo, hacia la derecha de formación. Entonces, si usted cogiera un eje Z saliendo del origen, le da vuelta a 90 grados y la misma curva sería la curva de compresión. Ok, ok. Esto es. Ok. Nada más quiero, antes de que terminemos, pedirles por favor de que lleguen puntualmente, por favor. Profe, Dígame. ¿puedo hablar sin que me grite? Claro, Profe, usted dice que tiene que tener un comportamiento igual en compresión y en tensión. así es. Entonces ahí es donde me llega la duda existencial. El concreto no tiene comportamiento igual en tensión y compresión. Claro que no. Entonces, ¿por qué tiene un comportamiento lineal? Ah, Pero, porque parten de que supuestamente, aunque no tenga un... Es que en ese ejercicio pero no María, es que había vea, usted está un mezclando. gráfico. No, es que, María, usted profe, en está. ese... Póngame Es que atención en un ese... momento. Póngame atención. Usted está mezclando dos cosas. La pregunta que me acaba de hacer Emanuel es cuando el eje neutro coincide con el centroide. Y los requisitos son dos. Que la viga tenga dos ejes de simetría y que el comportamiento en tracción sea igual que en compresión. Ese es el requisito para que el eje neutro coincida con el centroide. Lo otro que usted me estaba preguntando es por qué los esfuerzos varían linealmente. No, yo le pregunté por qué en un eje, de los dos ejemplos de concreto, en uno se los tomó como plásticos, o sea, totalmente verticales, y en otros estaban lineales. Usted en el ejercicio decía que era porque eran pequeños los esfuerzos. O sea, yo no sabía qué tan pequeños eran porque no venía un gráfico del concreto, ni tampoco decía cuál era el esfuerzo permisible o de fluencia del concreto. Entonces, esa era la parte como que yo entendía. Pero si son lineales en el concreto es porque está en rango elástico. Ajá. Ah, ok. Entonces ya lo entendí porque uno era lineal, el otro no. Gracias, profe. Perdón por existir. No se preocupe, doña María. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Creo que estamos. Ok, entonces, nada más el recordatorio de la puntualidad para la próxima clase. Eh, Vamos a hacer el quiz al inicio de la clase y lo voy a poner a las 7 en punto. O sea que lo primero que van a hacer, si quieren, entran a Zoom antes de las 7, que yo voy a abrir la sesión, pero se van directamente al quiz de flexión. Vamos a tener media hora, va a comenzar a las 7 y va a terminar a las 7:30. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, Sí. muy bien, nos vemos el jueves entonces. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Profe, buenas noches. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Jiménez. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno. Eso fue demasiado gracioso. La clase estuvo demasiado vacilona. Entre María y el profe, eso fue demasiado gracioso.
Pero arriba. ¿What? No, están en cuarticos. Dime que me Toma, hay chance de desplazar esa cámara. desperté. Bienvenido a mi stream. Sí, perro. A huevo. Vuelto loco mi peloncito. Vean que aparece el otro. Y otro Bueno. más. Ah, pero aparecieron todos los Sonchos. Sonchos Assemble, dijo. Buenas. Yo voy a ir a bañarme. Jugando. Con tu corazón, bebé. Porque Oh, puta no. está el monte abajo, coño. ¿Cuánto valen esos que mandó Isaac, esos audífonos? 20. Y están a cachete. Sí. Yo voy a decir le regalo esos a mi hermanito, mami. Mae, ¿Cómo sacan el cachete? Lolcito Pues, está caído, ¿verdad? Y vi uno de sus reviews ahí. Dicen. Lolcito. No sé, porque hoy no me conectaba a nada. Mae, es que yo intenté jugar ahora al mediodía, mae, y nada. Y ahorita vengo abriendo y nada, mae, wow. Se está desintoxicando ese muchacho, Salud física y mental también. Sí. Mae, ¿Yo? ¿cuáles audífonos, Isaac? Va. ¿Cuáles audífonos? ¿A dónde los envió? ¿Cómo? Unos audífonos de los que está... Ah, estos. Ajá. Extreme Tech, vamos a ver. Extreme Tech. Yo puse una batería, mae, pero vamos a ver esos audífonos. Que me caigo. Red Dragon. Agarre de este palo. Se quiebra, pero a mí ya Lo puede abrazar y todo. Joder, coño. Ok. Oh, Dice que es doy compact. piernas. Ese PlayStation. ¿Pero qué es? ¿Entrada USB? Ah, mira, no, es la 2. 2.5 y USB. Perro, lo que juega. Adaptador debe tener. ¿Qué cosa? Exacto. Saltones. Dice que League of Legends es cerrado por mantenimiento. Desde hace como 12 horas, weón, se les quemaron los servers. Diffuser is online and active. Ah, el de LAN. Bueno, el de LAN. Yo Sí, tengo que yo juego. Bueno, voy a ir jugando Rainbow Six con Isaac y Kof. Yo es que lo que pensaba comprar era un combo. Qué pinga, mae. Yo El quería que, jugar. el que trae los audífonos, el teclado y el mouse. Sí, si no es muy exigente, sí, o sea. Y es que esos que mandé, la verdad es que sí son de buena calidad porque tiene un almacén de aluminio. ¿Qué Y voy el a hacer sonido, yo exigente? a lo que he visto, no son tan malos. ¿Qué voy a hacer yo exigente? Friendly mission successful. Por eso. O sea, el que quiero es el que es el combo de estos de Marvo. De Marvo. Los Scorpion es. Hasbro. Vamos a ver. Hasbro Gaming. Los Marvo, dije. Scorpion. Pero, ¿cuál es ese combo? ¿De Cinetech? No sé, no. Bueno, en Inteleg hay uno, pero no sé si es de esa marca. Ah, ok. Pero igual en Facebook lo he visto y todo el mundo los vende 20, 21, 19, anda por ahí. Entonces. Y hasta el momento el que le había comprado a Manolo fue. Que era un mouse de estos Marvo. De estos Marvo Scorpion. Y también sirve, no jugamos. Y lo compré hace un montón. Sí, si se cuidan, sí, Entonces no es como que tenga mala fe a la marca. Vamos a ver. Gaming. En Inteleg el que hay Your drone has found a bomb. es el Marvo Scorpion.